Evelyn Matei. Evelyn Matei, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, realmente una alegría estar en Radio Duna con todos ustedes. La alegría, créenos que es nuestra, como ha sido con todos los candidatos presidenciales. Parto preguntándole, con los que no. Evelyn, claro, para que no vamos a entrar en mayor abundamiento, pero Evelyn, para el 18 de septiembre me consta, no entrar en detalles porque me consta, pero me consta que trabajó arduamente, así que posibilidad de celebrar el 18 como corresponde no tuvo, porque candidata trabajando ahí permanente, vi cómo corrían asistentes de Evelyn Matei que estaban en un asado, tengo que ir a trabajar. ¿Qué hizo Evelyn Matei ayer durante el partido? ¿Trabajó o lo vio? No lo vi, qué pena más grande. Estaba trabajando porque tenemos una presentación en ENADE mañana, que es un tema muy importante, y por lo tanto estaba leyendo algunas cosas que me interesaban, que quería meter como conceptos, básicamente de qué es lo que hace algunas sociedades inviables, cuál es el efecto de la equidad o de la inequidad en el tipo de sociedad que podemos efectivamente nosotros esperar. Ahora, a propósito... Así que no pude ver nada y me dio una pena terrible y me perdí los goles y estoy feliz de que haya clasificado la Chile, pero no vi nada. A propósito, a la selección chilena. A la selección chilena. Ya que toca el tema de es que es Chile al final, ¿no? De la ENADE, los empresarios han tenido reuniones con los candidatos, partieron con Michelle Bachelet, después de hecho de la reunión con Michelle Bachelet, para ser bien honestos, se mostraron bastante tranquilos, no sé si entregados, pero como asumiendo incluso que las posibilidades de que Michelle Bachelet sea la próxima presidenta estaba ahí a la vuelta de la esquina. Las declaraciones de los empresarios eran más bien esa, implícitamente. ¿Cómo mira usted la inquietud que tiene el mundo de la empresa respecto de este proceso eleccionario donde hay candidaturas, no pocas, de hecho la gran mayoría, anticipando que de ganar van a ser reformas tributarias y que tienen serios cuestionamientos al actual modelo económico? Tengamos claro que en esas reuniones de empresarios están representadas básicamente las grandes empresas. Una eventual reforma o eliminación del FUT a ellos los afecta muy poco, porque ellos tienen acceso a crédito. Tienen acceso a crédito en Chile y en el extranjero y a tasas muy bajas. A quien realmente le afecta son a los que no están representados, a los empresarios, pero que no están representados en esas organizaciones, que son básicamente a los pequeños. Uh-huh. Y la CONAPYME ha señalado con mucha fuerza que a ellos sí los liquidaría una reforma que eliminase el FUT. Por lo tanto, cuando estamos hablando de empresarios, tenemos que calificar de qué tipo de empresarios estamos hablando. Que a alguien que realmente tiene acceso al crédito le quiten el FUT es un problema, pero no es un problema terrible. Para la pequeña y mediana empresa, en cambio, que tiene un acceso muy dificultoso y además a tasas de interés muy altas, realmente lo liquida. Evelyn, pero ahí usted entra en un tema que es como bien de fondo, porque daría la impresión que el FUT es una ventana de ilusión importante, en el margen probablemente para las pequeñas y medianas empresas, pero para las grandes empresas es una fuente de al menos diferir utilidades o administrar utilidades por la vía de retiros, creación de sociedades, prestaciones cruzadas, bastante complejo y bastante amplio. Entonces, aquí estamos hablando de dos temas distintos. Uno, la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas y su capacidad para financiarse, y dos, la posibilidad de los grandes conglomerados de eludir impuestos por la vía de utilizar un mecanismo que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos. O sea, tiene de monstruo y tiene de salvador. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta, Nicolás, porque cuando la gente nos ha preguntado si nosotros vamos a hacer reforma tributaria, y muchos han dicho que no, en realidad es sí y es no. Cuando me dicen, mira, vamos a eliminar el FUT, no. Pero si nos dicen vamos a disminuir y cerrar fuertemente todas las fuentes de elusión, eso sí lo vamos a hacer, de todos modos. ¿Y con qué mecanismo? Con diversos mecanismos. Por ejemplo, hoy día tú puedes tener una sociedad donde alguien tiene el 99% y el otro tiene el 1%. Uh-huh. Generalmente el 99% es el que gana mucho y tiene altas tasas de impuestos. Cuando tú ves después los retiros, el 99% de los retiros los hace el que tiene el 1% de la sociedad, claro, porque efectivamente no paga impuestos. Hay miles de temas como eso y yo te diría, si ustedes quieren saber efectivamente cuál es el detalle de cada uno de ellos, yo no domino todos los detalles, el que más les puede contar de eso es Paul Fontaine. Uh-huh. Esa parte la hemos trabajado mucho con él. Y el tema de la elusión es un tema que tenemos que ir cerrando.
todo este sistema, por ejemplo, de que una sociedad le presta a la otra 3-1, todo eso yo creo que ya hay que empezar a cerrar los espacios, porque cuando nosotros estamos hablando de una carga tributaria que sea justa, estamos hablando de que sea justa no solamente en cuanto a cumplir la ley, sino en cuanto a cumplir el espíritu de la ley. Eso es lo que uno entiende. A mí me gusta mucho el sistema, ¿no es cierto?, anglosajón, donde tú no solamente cumples la ley a la forma chilense, que muchas veces es echa la ley, echa la trampa, sino donde tú realmente estás cumpliendo el espíritu de la ley, y yo creo que en muchos casos no se está cumpliendo el espíritu, y eso hay que cerrarlo. Así que hay una diferencia entre elusión efectivamente y eliminar el FUT. El programa de Evelyn Matei, y la otra vez también lo conversamos a lo mejor con algo más de detalle en lo técnico, ¿no es cierto?, con Felipe Morandé, aquí el día que vino con Andrea Repeto, cuesta 17.000 millones de dólares, ¿verdad? Y la reforma tributaria no está considerada, pero la pregunta es entonces, ¿cómo se allegan 17.000 millones de dólares a las arcas fiscales para financiar un programa de esa envergadura, considerando que estamos con perspectiva de crecimiento menor, que estamos con precios del cobre más altos, que estamos con costos de producción de cobre precios de cobre más bajos, costos de producción más altos, o sea, probablemente con una merma en los recursos fiscales? ¿Cómo y cuánto por cada vía, en el fondo? El aumentar el control de la elusión y de la evasión, por ejemplo, ¿cuánto más puede permitir eventualmente recaudar? Lo primero que quiero señalar es que cuando se habla de que no hay reforma tributaria, se está hablando de que no hay una reforma tributaria grande. De aumento de impuestos, en el fondo. De aumento de impuestos. Pero el control de la elusión te puede traer muchos recursos. Y creo además que es la forma más justa de recaudar, porque en el fondo se trata de que aquellos que pueden pagar más impuestos, que deben pagar más impuestos, pero que tienen acceso a los mejores estudios de abogados, paguen efectivamente los impuestos que les corresponden. Y esa es una fuente muy grande. Entonces, cuando estamos hablando de que no hay reforma tributaria, a ver, un cambio que elimine formas de elusión sí es un cambio a la ley tributaria. Que tú le llames reforma o no le llames reforma, da lo mismo. Reforma a aumento de impuestos no es necesariamente... No es necesariamente lo correcto. Te fijas, tú puedes perfectamente cambiar y aumentar la recaudación por la vía de cambiar y cerrar fuentes de elusión hoy día. Ahora, y eso, perdón, eso trae mucho dinero, porque realmente el tema de la eliminación del FUT a la larga no te trae recursos nuevos. Lo segundo es que nosotros no estamos pensando en cerrar la brecha del déficit fiscal de manera total en 4 años, y probablemente al principio prácticamente nada. El tema del crecimiento es muy importante y nosotros queremos estimularlo lo más posible. Hay también montones de programas que están muy mal evaluados. Ahí hay que ir cambiando, ¿no es cierto?, los focos de la ley de presupuesto, de tal manera que hay una serie de nosotros hemos estudiado eso, no yo naturalmente, yo no te podría decir todo el detalle, y para eso traigan a Felipe Morandé o a Jorge de Sonmó o a Valente, a José Ramón Valente, ellos les van a poder dar exactamente cuál es la fuente de cada uno de esos impuestos. Lo que sí nosotros tenemos claro es que nuestro programa está financiado. Pero cuando se habla, por ejemplo, que no hay necesidad de reforma, de aumento de impuestos, para no usar reforma tributaria, de aumento de impuestos en el programa aumento de recaudación, aumento de impuestos en el caso Bachelet, aumento de impuestos en el caso Bachelet, claro, es para disminuir la brecha fiscal. O sea, ustedes el tema de la brecha fiscal consideran que es realizable, pero en un plazo de 4 años, y no cargar al contribuyente. No necesariamente llegar a cero inmediatamente, uno puede llegar a medio, a 0.5. Y además uno puede ir haciéndolo diferido en el tiempo, exactamente. O sea, cuando el Comando Bachelet se plantea la necesidad de aumentar impuestos para cubrir la brecha fiscal, ustedes sostienen no es necesario, se puede hacer en 4 años. Perdón, es bien curioso que ellos, porque yo siento que ellos plantean la reforma tributaria casi como un objetivo político. O sea, cuando ellos dicen cuáles son los 3 ejes, hay un eje en la educación, hay un eje en el cambio constitucional y hay un eje en el cambio de los impuestos. Pero yo hasta ahora no he visto, como no hay programa, que realmente la reforma tributaria sea para financiar esto o lo otro. Yo siento que es
un objetivo político en sí. Ahora, Y para mí, en realidad, la reforma tributaria siempre ha sido más bien un medio para conseguir y no un fin, ¿no? Por eso que yo nunca entendí cuando nuestro propio sector sentía que no se podía tocar por ningún motivo los impuestos ante un terremoto y un maremoto que había sido feroz. Yo decía, perdón, nunca ha sido un objetivo la política tributaria, siempre ha sido una forma de poder lograr otro objetivo. En este caso era la reconstrucción. Pero el Comando Bachelet la ha planteado como fórmula de financiamiento para la reforma educacional. De hecho, en el documento que está en la página Sí. del Comando Así Michelle está, Bachelet, así está en señalado. el detalle así se plantea. Pero ahora, más allá de Pero eso, entonces, ¿por qué lo ponen como un objetivo? Muy raro. voy a O sea, uno de los 3 ejes, es rarísimo. leamos como objetivo político desde esta otra lógica, y me gustaría saber cómo lo interpreta Evelyn Matei, quienes Sí. han planteado que la reforma tributaria, uno de sus objetivos políticos es disminuir la brecha de desigualdad entre los que más y los que menos ganan, entendiendo que no siempre los que más ganan son los que pagan más impuestos. O sea, no es proporcional. A ver, en el objetivo estamos todos de acuerdo. Si ustedes ven nuestro programa, está muy fuertemente basado, y de hecho he recibido críticas de que cómo, ¿no es cierto?, nuestro programa se parece más a un programa de un país como Suecia, como Finlandia, donde realmente hay raíces de la socialdemocracia muy fuerte, ¿no? Pero para mí realmente es un objetivo. O sea, durante mucho tiempo Chile tuvo un objetivo que yo creo que lo hemos cumplido súper bien, que es ir disminuyendo la pobreza. Ese era el primer objetivo, porque Chile era un país con mucha pobreza hace 30, 40 años atrás. Acercándonos ya a esa meta, no podemos decir que está totalmente lograda, pero claramente nos hemos acercado a la meta de ir disminuyendo y ojalá eliminando la pobreza. Viene ahora, a mi juicio, una segunda etapa, que es una mucho mayor equidad. Y que además es un desafío para todos los países que están en vías de desarrollo. La mayoría de los países que están en vías de desarrollo tienen inequidades muy altas. Y por eso para mí es un objetivo político. Un objetivo, por ejemplo, en Finlandia está en la Constitución, que las políticas públicas tienen que tender hacia una mayor equidad. Y yo creo que no es un tema ético, es un tema ético la mayor equidad, pero también es un tema súper práctico. Yo creo que las sociedades con grandes inequidades no son posibles de llevar a cabo ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente. Por algún lado estallan. Y por lo tanto el tema de la equidad es un tema ético, pero también es un tema práctico. Entonces, por lo tanto, en el objetivo no podemos estar más de acuerdo. Ahora, cuando tú eliges la eliminación del food como objetivo para una mayor equidad, perdón, pero se están disparando en los pies, porque la eliminación del food no le va a hacer daño a las grandes empresas y va a liquidar a las pequeñas empresas. O sea, no es redistributiva. A juicio Perdón. suyo. No es que no sea redistributiva, es brutalmente dura para los más pequeños empresarios. ¿Cuál es la fórmula, entiendo, entonces? o sea, en el objetivo podemos estar todos de acuerdo. Evelyn, el tema es que eso si es tú importante. tienes muy buenas intenciones, pero eliges un mal instrumento, finalmente vas a lograr exactamente lo contrario. Es lo mismo, por ejemplo, con la ley de Salas Cuna, que se hizo en su minuto para ayudar a la mujer trabajadora y que terminó liquidando a la mujer trabajadora. Ya que se comparte, Claro, entonces las buenas intenciones no bastan. Déjame preguntar, porque ya que se comparte el objetivo, y eso es una cuestión que uno ve en el discurso de prácticamente todo, nosotros a veces bromeamos, firmamos un acuerdo marco, lo firma todo el mundo, pero una vez que tienes que hacer la pega y pasar Es que a la eso es lo que acción, hace la diferencia. hay diferencias muy sustanciales. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias en la fórmula de Evelyn Matei respecto de la del resto? Y ojalá en esa respuesta me pueda decir también cómo juegan y qué rol juegan el Estado y el mercado finalmente en la solución del problema de la equidad, si es un objetivo político para usted. Tengamos claro que las dos principales herramientas para conseguir equidad son obviamente la educación y el empleo, ¿no? Ahí viene inmediatamente una primera diferencia. Nosotros estamos prometiendo 600.000 empleos. No he escuchado una sola palabra de nadie del comando de mi contendora que hable del tema del empleo. Nada, cero. Ni de remuneraciones, ni de empleo, ni de nada. No está puesto ahí el énfasis. Y desde el punto de vista nuestro, la creación de empleo es total y absolutamente necesaria, sobre todo cuando vemos todavía las tremendas tasas de cesantía
que tenemos entre los jóvenes y también la muy baja participación de la mujer en el campo laboral. Entonces, ¿por qué nosotros, por ejemplo, como ministra del Trabajo, con el presidente, con la ministra Schmidt, por qué avanzamos en la ley de salas cuna universal, pagada por cada trabajador y no solamente cuando tú contratas a una mujer? ¿Por qué avanzamos en el tema, ¿no es cierto?, del postnatal de 6 meses? Porque aquellos países que han logrado una tremenda tasa de equidad, que no es el caso de Estados Unidos, podrá ser una economía muy avanzada, pero de equidad, por favor, sí, nada. En cambio, sí son esos países, ¿no es cierto?, nórdicos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, todos ellos ponen un énfasis muy grande en que la mujer pueda trabajar. Porque una mujer que no trabaja y que es abandonada es una mujer pobre. Ahora, en contraste, Y esos por lo países tanto, tienen altas tasas de impuestos, tienen participación del Estado mucho mayor no que la Australia que y Nueva puede... Zelanda, no, y además todos esos otros países han bajado su tasa de impuestos de forma muy fuerte y se han puesto mucho más pragmáticos después de la crisis que tuvieron en los años 90. Así que nosotros muchas veces nos quedamos todavía con la imagen de Suecia y de todos esos países pre-crisis de los 90. En los 90, cuando se dieron cuenta que no podían seguir con esas tasas de impuestos y manteniendo un aparato estatal benefactor tan pesado, empezaron a ir nuevamente a bajar los impuestos y a ser más pragmáticos. Y ese es el tipo de país, por lo menos, que yo admiro muchísimo. Entonces, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cómo incorporar a la mujer a la fuerza de trabajo. Eso es una forma enorme de avanzar en equidad, de avanzar en disminuir la pobreza. Hoy día la pobreza está muy marcada por las mujeres. Por eso que está el tema de las salas cuna, el tema de los del postnatal de 6 meses. Pero también está el tema de que el Estado va a dar un subsidio a las mujeres vulnerables y de clase media emergente que trabajen, de tal manera que no ganen menos de 300.000 pesos. ¿Qué tanta convicción, qué tanta convicción hay? Porque total. La argumentación de parte de la concertación es que ustedes han utilizado en numerosas oportunidades como argumento, por ejemplo, el postnatal de 6 meses, pero olvidan mencionar, dice la concertación, que el gobierno recurrió no una, sino que 2 veces incluso al Tribunal Constitucional para evitar que el postnatal de 6 meses se convirtiera en lo que es, dicen ellos, gracias en realidad a las indicaciones que la concertación hizo, porque el gobierno quería un postnatal mucho más acotado y con ciertos topes muy marcados, además, en respecto a los niveles de ingreso. A ver, nosotros lo que pretendíamos... Aquí o sea, que en el fondo se lucen con algo que en realidad consiguió la concertación y no el gobierno. Eso es lo que dice la concertación. Perdón. Dicen que lo hicieron ellos, se lo escuché el otro día por Zapata. O sea, ¿en la cooperativa? Sí, efectivamente. O sea, la verdad es que sinvergüenzura más grande no he visto. Porque si que ellos hubieran querido mandar un postnatal de 6 meses, tuvieron 20 años y 4 gobiernos para haber mandado el proyecto de ley. En segundo lugar, lo que teníamos de diferencia básica es que alguna gente de la concertación quería obligar a todas las mujeres a tomarse los 6 meses. Y yo creo que eso puede ser muy razonable para mujeres que tienen trabajos no especializados. Pero si tú a una gerenta la obligas a estar fuera de su pega 7 meses y medio, porque 1 mes y medio antes de tener la guagua, y 6 meses después, la matas. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos buscando era cómo podías lograr que aquellas mujeres que realmente quieren o necesitan volver a los 3 meses de haber tenido, aunque sea part-time, a su casa, a su oficina, para poder seguir desarrollándose. Por ejemplo, alguien, ¿no es cierto?, que tiene metas, alguien que tiene una opción personal por último. Y por último, un tema personal. ¿Por qué quiere? Por lo tanto, quiere. De lo que se trató ahí no era de un asunto de dineros, era un asunto de cómo le dábamos la libertad a mujeres que querían volver a los 3 meses a trabajar después de haber tenido, pudieran hacerlo sin tener que obligarla a estar 7 meses y medio en la casa. Ese es el kit del asunto. Evelyn. Y finalmente se llegó a esta solución que fue conversada, no fue impuesta por ellos ni nada, que era, ¿no es cierto?, que la mujer pudiera decidir después de los 3 meses si se tomaba medio día o si se tomaba el día completo. Pero la verdadera, y perdónenme, si ellos querían tanto el postnatal de 6 meses, ¿por qué no lo mandaron? Tuvieron 4 gobiernos y 20 años. No se vengan a vestir con ropaje ajeno. Me parece realmente inaceptable. Usted señalaba 2 ejes para el tema de la equidad. Uno era el trabajo, que es de lo que hablamos, y el otro la educación. Y el otro la educación. La educación es el gran caballito de batalla de todos los candidatos presidenciales hoy día, por lo menos en el discurso. ¿Dónde están las diferencias? La diferencia es que yo lo dije hace 6 años atrás.
en un libro, dije que era inaceptable que nadie se preocupara del tema de que si la ley, porque la ley en el caso de las universidades dice que deben ser sin fines de lucro, nadie nunca fiscalizó, mientras ellos eran. Mira tú cómo es posible que hoy día estén saliendo cualquier cantidad de personas que estudiaron pedagogía y que no son capaces de rendir el examen inicia. Todas esas personas que hoy día están egresando, ingresaron a la universidad en la época en que ellos eran gobierno, donde nadie controló nada, donde cualquiera podía entrar a cualquier universidad sin siquiera dar la PSU o con 400 puntos en la PSU. Por lo tanto, el tema de la educación realmente, en el caso mío por lo menos, es totalmente genuino, está en un libro, el libro está publicado hace 6 años atrás, cualquiera puede tener acceso a ello. Y yo soy una convencida de que finalmente todas estas discusiones sobre si son públicas, si son privadas, a mí lo que me interesa es que sean buenas, que la educación sea buena y que sea pareja. ¿Y qué hace el programa de Eli Matei para garantizar la calidad? En primer lugar, tengamos claro que nunca vas a tener buena educación si no tienes buenos profesores. Y la calidad de los profesores que están egresando hoy día es lamentable. Tengamos claro además que toda la información te muestra que en los primeros 5 años es cuando se produce la inequidad. En los primeros 5 años de vida de un niño, ahí es donde se están formando todas las conexiones neuronales, es decir, la inteligencia, pero donde también se está formando el carácter. Y por lo tanto, el tema de los primeros 5 años tiene una preferencia enorme en nuestro programa de gobierno. Eso significa 2 cosas. Primero, pagarle a las educadoras de párvulo igual que a los profesores, porque esos primeros 5 años son clave. Segundo, extender muy fuertemente la cobertura de esos primeros 5 años. Y tercero, no vamos a tener buenos profesores ni buena educadora de párvulos si no subimos los sueldos. ¿Quién va a ir a estudiar 5 años para ganar 300.000 pesos? Entonces, para nosotros, el tema se ha invertido demasiado en ladrillos en la educación y nosotros creemos que tenemos que invertir en personas que se transformen en buenos profesores. Estamos proponiendo un salario de entrada para los profesores y también para la educadora de párvulo de 600.000 pesos. ¿Pero condicionado a? Condicionado a que obviamente pasen el test. Pero vamos a ayudarles a todos ellos que hoy día, ¿no es cierto?, han tenido malos resultados, a que estudien, a que se perfeccionen, a que pasen el test. Pero yo quiero poner el énfasis. Estamos hablando aquí de puras cosas. Miren, lo que yo más aprendí en Finlandia es que allá cada día la ideología es menos importante. Allá lo que es importante es qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Bueno, sí, lo que todos sabemos es, necesitamos buenos profesores, necesitamos buena educadora de párvulo, para eso tenemos que pagarle más. Si son públicos o son privados, es un problema de cuál funciona mejor, pero sí, lo que no quisiera es que la gente se tuviera que ir al privado porque lo público es muy malo, como es hoy, en gran parte del día. Por eso es que hay un plan, ¿no es cierto? Yo creo eso. Aquí le contesto a usted a quienes dicen y argumentan de que lo que está haciendo la Alianza, lo que hace Candidatura, es seguir defendiendo el lucro. Y plantear el lucro como la base del problema. Y matando la educación pública. Y matando la educación pública como una intención específica y establecida. Está mintiendo. Porque cualquier persona que lea mi libro, hace 5 años atrás, yo no era candidata a nada, yo salí a criticar muy fuertemente que no se fiscalizara, que a pesar de que la ley dice que las universidades son sin fines de lucro... Pero estoy hablando de los colegios en los cuales el lucro está permitido, digamos. ¿Qué tanto lucro? A ver, lo que a mí me interesa es si funciona bien o si funciona mal. Cuando uno ve que en Suecia están empezando a concesionar hospitales, tú te das cuenta que en realidad empezar a hablar... A ver. Pero entendido que el que concesiona un hospital lo hace para ganar dinero, no lo hace altruistamente. No lo hace altruistamente necesariamente. Pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente. ¿Qué es el lucro? Porque si alguien me dice que tenemos una tropa de personas que están teniendo colegios pésimos y se están haciendo inmensamente ricos, yo te digo al tiro no, a eso hay que ponerle coto. De ninguna manera, no es para hacerse rico. Si tú me dices, en cambio, mira, hay alguien
que construyó un colegio, perdón. Compró el sitio, lo construyó, gastó mucho dinero en eso que lo podría tener invertido en acciones. Y por lo tanto, lo único que pide es un retorno por las inversiones que hizo. Bueno, eso es fin de lucro, pero en realidad no es fin de lucro. Porque querer tener un retorno sobre una inversión que uno hizo fuerte, comprando un sitio. Entonces, yo siento que uno perfectamente podría liquidar ese tema señalando, mira, algo como sucede, por ejemplo, en las empresas que son monopólicas, en que tú dices, ¿sabes qué más? Tú hiciste todas estas inversiones, perfectamente te vamos a permitir un retorno del 8% sobre las inversiones que hiciste, pero de ahí para adelante no lucro. Son, te fijas, formas de hacerse pero cargo. Pero establecida formalmente, como se hace, por ejemplo, con las empresas monopólicas. Eso es algo que a mí, por ejemplo, no me molestaría. Pero creo que llevarlo hacia hay fin de lucro o no hay fin de lucro es una discusión ideológica propia de hace 40 años atrás. Las sociedades modernas no están preocupadas de eso. Las sociedades modernas están preocupadas de cómo de verdad emparejan la cancha para todos los niños, en que todos los niños tengan acceso a una educación buena, de calidad, que les permita desarrollar todo el potencial que ellos traen como seres humanos. Ahora, yo siempre he hablado de dignificar lo público. Lo que yo creo es que lo público no tiene por qué ser malo. Uh-huh. Y en Chile hay la gran mayoría de los servicios públicos son malos. El transporte público es malo, la salud pública tiene mucho que mejorar, la educación pública también tiene mucho que mejorar. ¿Cuánto cree usted que, perdón, eso se debe a que se debilitó el rol del Estado y se debilitó durante las últimas... Intencionadamente. Claro, 4 décadas a propósito, donde se concentró, digamos, la responsabilidad de la resolución de problemas o de necesidades o de oportunidades de negocio, como lo queramos mirar, en el sector privado, resignando el rol real del Estado, y que cuando se le ha intentado devolver, ni siquiera ya con convicción, porque Transantiago es un muy buen ejemplo, ni siquiera se concentró en el Estado, sino que esta responsabilidad compartida entre el privado y el Estado. ¿Cuánto cree usted que en la práctica se debe a eso, esto que usted está diciendo? Yo creo que se debe básicamente que no había dinero para hacerlo todo. Porque el drama de hacerlo con forma pública es que tú requieres dinero para invertir. Uh-huh. Y cuando tú requieres dinero para invertir en viviendas, mucha gente no tenía vivienda. Tenías dinero que tenías que hacer para carreteras, para hospitales, para puertos, para aeropuertos, para alcantarillado, luz, agua potable, necesidades básicas que hace 40 años en Chile no teníamos. Entonces, en el fondo, yo creo que todo aquello que pudiera ser hecho con dineros que no eran públicos, era mejor hacerlo con dinero no público, porque habían otras cosas que tú necesitabas. Lo que me está diciendo Evelyn es que cuando no se hizo porque no había plata, y que cuando hubo plata y se hizo mal. Bueno, cuando hubo plata y se hizo el Transantiago, no se hizo mal. O sea, ahora, nunca en mi vida he visto una brutalidad más grande que esa. Perdón, el Transantiago es un diseño de política centralizado desde el Estado, pero administrado también por privados. Es culpa del Estado. Aquí había una responsabilidad de los privados y bien relevante. La falla del software no es culpa del Estado, por ejemplo. Pero cuando el Estado le dice a un privado que le va a pagar por el bus, esté el bus circulando o no esté circulando y esté en un garage, como eran efectivamente... Y el privado dice que sí, obvio. Obvio, bueno. Tendría que ser muy... Pero díganme, ¿en qué estaban los señores del Estado que firmaron esos... ¿Estaban coludidos o eran absolutamente lesos? Lo que pasa es que siempre cuando se hace cuestionamiento... No, está bien. Lo que se pasa cita Transantiago, pero... Es que son 13.000 millones de dólares. Ya, pero Evelyn... Sí, o sea, es una cantidad de plata que te digo que cuesta casi todo nuestro proyecto. Pero son un montón los mercados, lo que pasa, lo que describía Juan Manuel y que tú atribuyes al tema de la plata. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel. ¿Pero qué faltó entonces? ¿Faltó regulación para apuntar a la calidad, para que esos servicios fueran...? Faltó regulación, claramente. O sea, una cosa es la libertad de educación y otra cosa es el libertinaje. Cuando tú tienes, y yo reclamé muy fuerte, cuando tú tienes universidades que dejan entrar a alguien con 400 puntos o 450 puntos, 400 o 450 puntos significa que tú no entiendes lo que lees. ¿Cómo vas a entrar a la universidad? Cuando tú ves que habían 90 facultades de pedagogía, donde nadie miraba cuál era la calidad de lo que estaba saliendo. Eso es falta de regulación. Cuando tú ves
universidades que tú le dabas la Miren, yo me di el trabajo en mi región, en la región de Coquimbo, se instaló la Universidad de la República y desgraciadamente después quebró y dejó a montones de gente pagando todo el año completo, a pesar de que se dejó de dar clase por ahí por abril o mayo. Cuando tú lees la acreditación que se le dio o el informe de la comisión acreditadora, era de pararte los pelos de punta. Era un horror. Te mostraban que estaba a punto de la quiebra y nadie hizo nada. Y nadie le advirtió a los padres que esa universidad estaba a punto de la quiebra. Y eran todas cosas sabidas. Entonces, yo realmente creo que el tema de la fiscalización, pero no es solamente la fiscalización, es también establecer reglas mínimas, ¿no? Que nosotros aprendimos a golpes en el caso de los bancos. En el año de la crisis, 81, 82, ahí nos dimos cuenta que en realidad hay muchos sectores. Yo te diría que prácticamente no hay ningún sector que tú lo puedas dejar absolutamente libre. Tú tienes que tener normas básicas de comportamiento, tú tienes que tener también fiscalización de que esas normas básicas de comportamiento se cumplan. En el caso de la educación no hubo ni lo uno ni lo otro.